Este cuadrito, chicos, se los voy a subir ahora también a la página del Classroom, pero hay en novedades, porque no es tarea. No es tarea. El lunes yo creo que vamos a hacer una tarea, no sé si alcancemos. Voy a explicarle la habilidad y esta solamente se las voy a subir ahí a la parte del tablón o novedades para que la tengan nuevamente, ¿ya? Y es la que ustedes tienen que apropiarse de ella para, tienen que saber qué se debe hacer cuando leemos. Eso en definitiva. Esta es la síntesis de las habilidades y estrategias de comprensión lectora. Todo lo que hicimos el semestre pasado fue desarrollar estas habilidades que a ustedes les permiten leer mejor, ¿ya? Y no solamente leer, porque todos ustedes saben leer, que es una habilidad, sino que comprender, comprender y desarrollar. Profe, ¿Eh? disculpe, pero no estaba prestando mucha atención. ¿Para qué esta cuestión? ¿Y qué pasa con esta cuestión? O sea, ¿para qué esta tabla? Ah, no, esta tabla es para recordar lo que hicimos el semestre pasado. Ah, ya, entendido, 10-4. Sí, es para que nos acordemos y porque ustedes tuvieron, como le dije, algunos tuvieron como un mes de vacaciones, pues, y otros 2 semanas mínimo, mínimo 2 y otros un mes. Entonces, para ir acordando. Todo lo que hicimos el semestre pasado fue lectura, ¿no es cierto? Eso se acuerdan. Fue lectura y el desarrollo de estas habilidades, desarrollo de esta habilidad. Y la primera que vimos fue la de comprensión global. Esta es una de las primeras. Tenemos que saber de qué habla el texto, de qué habla la película, de qué habla el video, de qué trata, hasta el juego, ¿no es cierto? ¿De qué habla? Esto les sirve para todos. ¿Se acuerdan que yo les decía que no es solo para la asignatura de lenguaje, sino que para todo en la vida, chiquillos? Para todo en la vida, porque así van de manera más inteligente a afrontar todo lo que tengan que afrontar. Y lo primero que teníamos que hacer es identificar el tema y subtema, ¿ya? Tema y subtema. ¿Se acuerdan? ¿Dónde identificábamos el tema, chiquillos? ¿Se acuerdan de eso? En el título. Eso, muy bien, ¿no ves? Ya algo se acuerdan. Sí, identificábamos el tema. Y cada una de estas habilidades tiene estrategia. Y en la estrategia, ¿qué es lo que es? El paso a paso, lo que tenemos que hacer para lograr ese tipo de habilidad, de desarrollo de la habilidad. Y en todas, ¿no es cierto?, identificábamos el título, después numeramos los párrafos, aunque a ustedes les parezca como tonto esa cosa de numerar, pero es importante. Las pruebas esas, por ejemplo, las que hablamos de NATE, la que les di la nota, perdón, ahí vienen los párrafos con números. Entonces ahí ya lo evitan, pero otros no. En todas las pruebas estandarizadas, cuando ustedes tengan que dar, por ejemplo, la PTD, también vienen los números de los párrafos, pero esto lo hacemos para los que no vienen. Y ahí reconocer el tema del texto, reconocer los subtemas, etcétera. En algunos, bueno, textos solamente piden que usted identifique lo principal y los detalles. ¿Y qué pregunta? Cuando le preguntan de qué habla el texto, qué otro título le pondrían y cuál es la idea central del primer párrafo, ahí le están preguntando sobre el tema. Y el tema, como les digo, siempre está como dijo Joaquín, siempre está en el título y otras veces no está, pero está en el primer párrafo. ¿Ya? Entonces lo tienen que buscar ahí en el primer párrafo. Y nosotros de cada una de las estrategias hicimos una guía. ¿Se acuerdan? Hacíamos una guía que yo se la subía a ustedes, la hacíamos acá y ustedes la subían a nivel clase. Después, la otra estrategia era identificar la idea principal, la secundaria y los detalles. Podríamos definirlo más fácilmente en identificar la idea principal y todos los demás como detalles, ¿ya? O si quieren, los secundarios y los detalles. Pero principalmente le van a preguntar qué es lo principal. Y lo principal como tip tiene que estar arriba, tiene que estar en el primer párrafo. Y para ello, como siempre, tenemos que hacer una lectura global, ¿no es cierto?, determinación de la oración más importante, reconocer la idea secundaria. Uy, aquí, lo puse mal. Reconocer la idea secundaria, reconocer los detalles de la idea secundaria, los fechos, la fecha y los datos. Varios de ustedes ocupan, cuando me lo hacen en cuaderno,
ocupan destacador y es muy vital, chiquillos, que lo usen el destacador porque muchos aprendemos así visualmente, nos acordamos, por eso tenemos la primera habilidad que tenemos en la memoria, ¿no es cierto? Muchos de ustedes usan la memoria para muchas cosas. Si bien la habilidad es buena y te sirve para mucho, pero no es la principal. Es base, es base, es base y te sirve para mucho. Y si usted tiene buena memoria, puede hacer muchas otras cosas, puede desarrollar muchas otras habilidades, pero no solo te puedes quedar en la memoria, sino tienes que ir buscando otras para que te agrande tu campo. Y esta memoria puede ser, algunos tienen visual, otras tienen auditiva y otros tienen de hacer cosas. ¿Alguien ha hecho alguna vez origami? ¿Nadie ha hecho origami? Sí. ¿Loreto? ¿Sí? ¿Sí? Si hoy, este año hubiéramos... ¿Sí? ¿Qué hay hecho ahí en origami? Esa, la grulla, un Ah, lobo. la grulla. Sí, la grulla. Yo quería hacer la grulla en el día del libro de nuevo, para que lo hubiéramos puesto en todo el liceo, ahí colgada con algún mensajito de un autor, y ahí hubiéramos hecho una bonita entrada con cientos de grullas, porque hay una linda... Quien, quien le pide, quien hace 1000 grullas, se le concede un deseo, ¿no es cierto? Esa es una tradición japonesa que habla de aquello. Quien hace, porque esta es una forma japonesa, el origami, ay, perdón que me hable de esto, pero es que es bonito también, porque algunos hacen ranas, otros corazones, así en varias, y la grulla, hay que tener esa habilidad de ir doblando los papelitos sin hacer ningún corte. En algunos hay que hacer una pequeña cosa, pero en la gran mayoría no hay que hacer ningún corte y uno forma figuras, po. Y de verdad, eso es una forma también, es una habilidad y una forma también de aprender, de aprender. Bueno, si estuviéramos, si el próximo año estamos ahí, vamos a hacer algo con grullas. Y, y acuérdense que esa es la forma de aprender. Y usar los destacadores es importante. Si no tienen destacador, pueden usar un lápiz de color o el lápiz rojo pasta, otra manera, pero marquen, chiquillos, de verdad ayuda a entender y a comprender. Entonces, identifican la idea principal en el primer párrafo y después los detalles. Recuérdense que los detalles, los ejemplos, los títulos, las fechas, todo eso son detalles. Y eso a la hora de resumir lo tendríamos que sacar, ¿no es cierto? Porque otra habilidad es resumir. Muchas veces ustedes tienen que estudiar y tienen que estudiar 5 hojas y hay que resumirla para que uno se acuerde y la deja en 2 hojas o en una plana. Entonces es importante saber resumir también. Entonces, lo mismo que había subrayado antes, usted lo va acortando y lo que dejaste en 5 hojas lo puede dejar en 2 párrafos, ¿no es cierto? O en 3 párrafos, que va dejando lo importante. Suprime los detalles y escribe. Muchas veces el resumen ustedes lo pueden hacer así escribiendo, pero a otros les gusta hacerlo de manera más visual, haciendo un organizador gráfico, como un esquema, un mapa conceptual, u otra forma de esa que también te sirve para estudiar. Lo que pasa, chiquillos, que leer no solamente es leer, sino que hay que hacer cosas también, ¿ya? Y por último, la secuencia en esta primera habilidad. ¿Se acuerdan que habíamos leído un texto de un hombre que llegaba a la casa de la mamá y le ofrecía té, ¿ya? Y le té con las magdalenas, con esos quequitos que son chiquititos y que son bien ricos, pero al momento de comer él se acordaba de cuando los comía con la tía los días domingos. Entonces ahí había un recuerdo. Entonces ahí la historia estaba desordenada. Entonces no había una secuencia, porque cuando tenemos un texto informativo, una noticia, los hechos, o en historia, los hechos van ordenados, como la historia. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4, ¿no es cierto? Así ordenado. Pero en las películas y en los textos literarios, muchas veces los directores y los escritores desordenan la historia con un afán estético.
con un afán artístico para darle más entretención, ¿no es cierto? Más entretención. ¿Quién no ha visto esas películas de Destino Final? En esas, ¿qué hacen? ¿Van al pasado, van al futuro en el Destino Final? El futuro. El futuro, ¿no es cierto? Ahí ocupan esas técnicas que se llaman el flash forward y la premonición. Son instancias que usa tanto el cine y la literatura para mostrar, para que sea, ¿no es cierto?, llamativo, darle otra cosa, otra que llame la atención. Y ahí uno tiene que ser suficientemente, estar suficientemente atento para fijarte en las marcas, cuando es escrito, en las marcas que te indican que lo que está contando es del pasado, es del presente o del futuro, ¿no es cierto? Es del futuro. Acá yo les preguntaba a los chicos, lo primero que hay que hacer es identificar las acciones, pues, y les preguntaba las acciones. ¿Qué tipo de palabras son las acciones? Sustantivo, adjetivo, verbos. ¿Verbo? Verbos, muy bien. Verbos son acciones, cantar, reír, volar, soñar, amar, jugar, ¿no es cierto? Todos los verbos y en su forma de conjugación. Yo juego, yo canto. Y también identificar si están presente, pasado o futuro. Yo jugué, presente, pasado, futuro. Yo Pasado. jugué, pasado. ¿Y cómo sería si lo digo en futuro? ¿Quién me lo puede decir en futuro de jugar? Yo jugaré. Muy bien, eso es en futuro. Entonces, cuando uno identifica ahí un verbo, lo marca, ¿no es cierto? Lo va marcando y se da cuenta si en pasado, si lo que te está contando es del pasado, del presente o del futuro, ¿no es cierto? Casi siempre cuentan del pasado, a veces cuando hacen. Y ahí, por ejemplo, en ese texto que nosotros leíamos de cuando comía la Magdalena, esos quiquitos, ay, no sé, espérense, chiquita, tengo un virus en el computador, ya. Había una palabra que era recuerdo. Entonces, con esa palabra usted le marcaba directamente que el hombre estaba recordando, po. Entonces, había una vuelta al pasado. Y en eso se tienen que dar cuenta. Y si la pregunta le hubiera dicho algo así como, identifique, no, ordene la secuencia, ¿qué es lo que tendría que haber usted hecho? Tendría que haber puesto primero cuando este hombre había tomado té con su tía los domingos y después con la mamá. Ese es el orden correcto, ¿ya? Ese es el orden correcto de la historia y ahí tenemos que ordenarlo. Esto lo tienen que hacer mejor en los textos literarios, ¿no es cierto? En los textos que son de ficción, porque en los textos informativos, como dije, la secuencia casi siempre está ordenada. Está ordenada. Estas son las 4 habilidades que vimos 4 estrategias de la primera habilidad. Si nosotros tuviéramos que ponerle puntaje, a esta le pondríamos 2 o 3 puntos. En cambio a esta, de obtener información, a esta le pondríamos 1 punto. ¿Por qué? Porque aquí la información está en forma directa o indirecta. Solo lo que tiene que hacer es rastrearla en el texto. Fijarse muy bien lo que se pregunta, subrayar ahí la pregunta, qué es lo que se pregunta, ¿no es cierto? Si el más, si el menos, si el, no sé, qué es lo que se pregunta, y después rastrearla en el texto. Aquí son preguntas el quién, el cuándo, el dónde, el cuánto, y la única diferencia que es directa cuando el texto está así en prosa, como el texto que recién les comenté ¿no es cierto?, de ese, cuando comía la Magdalena, o si el texto es indirecto, si hay gráficos, si hay un mapa conceptual, si hay un esquema, si hay una imagen, ahí la información es de manera indirecta, pero explícita. Explícita. ¿Qué significa explícita? De fuera, que está en la imagen, está en el mapa, está en el gráfico. Es muy importante, hoy día hacen miles de gráficos con respecto a este tema del COVID, ¿no es cierto? No sé si han visto alguno. Y hoy día, por ejemplo, cada vez que el Ministerio de Educación dice cuántos casos hay, uy, ahora tienen que haber dado a lo mejor Olmué, no sé si han visto, si lo han cambiado de fase o no. No sé si lo dieron ya. Pero cuando dan ese informe, siempre muestran gráficos de cuánto, ¿no es cierto?, los casos han subido, cuánto han bajado, cuál es la positividad, etcétera, etcétera.
Y eso uno tiene que saber entenderlo, po. Saber qué es lo que está hablando, cuáles son las regiones que tienen, ¿no es cierto?, mejor vacunación o han vacunado más gente y menos, y ahí van mostrando los gráficos que tienen distintas alturas, o de reloj, o cuánta es la población, ¿no es cierto?, que le muestran como una torta, y ahí ustedes también tienen que mirar y poder sacar cuál es la región que más se ha vacunado, ¿no es cierto? A ver, ustedes saben, hasta hoy día la quinta región está con alto o poco nivel de vacunación, ¿saben? ¿Hasta qué hora el toque de queda hoy día aquí en la región, chiquillo? ¿Hasta qué hora se puede andar en la calle hoy día? Hasta las 12 hasta las parece. 12. Exacto, hasta las 12. Y eso significa que nosotros acá en la región se ha vacunado mucha gente y han sido muy obedientes y se han ido a vacunar. Y eso está muy bien porque eso protege a las personas. Y por eso ustedes podemos, toda la región, la quinta, se puede estar hasta las 12 de la noche, porque los que tienen menos vacunaciones hasta las 10 no. Y estas preguntas, las que tienen que buscar, tiene un puntito, un punto. Acá, en esta tercera, en las que vienen de acá, chiquillos, todas estas que vienen para abajo son habilidades de alta categoría. De alta categoría, porque aquí implica un mayor desafío para ustedes, porque la información no está precisamente en el texto, sino que usted la tiene que relacionar muchas veces con otros conocimientos que usted trae en estos 14, 15 años, 16 años, que lo tiene que relacionar con lo que lee. La información no es directa y no está dicha ahí, no está dicha, sino que la tiene que usted deducir, concluir, inferir. Y aquí, la primera guía que hicimos fue la de inferir local o globalmente. En esa guía, usted tiene que identificar el tema, que ya hacemos, identificar la palabra clave del tema, que también lo hacemos antes, formular preguntas. Una estrategia de la comprensión lectora es que usted también se haga muchas preguntas y pregunte de qué significa esta palabra, quién es este personaje, qué está pasando, que vaya preguntándose mientras vayan leyendo, porque eso ratifica mucho lo que si usted está comprendiendo, ¿ya? Y formular inferencias. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan del texto ese chiquillo de la extinción del jaguar? ¿Por qué se estaba extinguiendo el jaguar en Perú? ¿Alguien se acuerda? ¿Por los cazadores? Por los cazadores, bien. ¿Y qué más pasaba? Que también el jaguar no estaba pudiendo vivir El hábitat. el hábitat. Y esas dos cosas no las decía el texto, sino que solamente nos decían que los cazadores, porque cazaban para comerse el jaguar. No, para sacarle la piel. Exacto. Y la piel, ¿quién la puede comprar? ¿Todos la podemos comprar las pieles? No, ¿Quiénes la compraban? el millonario. Los millonarios, ¿no es cierto? Y eso que no está dicho así, ¿no es cierto? No estaba dicho así, pero nosotros lo podíamos deducir porque con toda esa información, con todos esos datos, podemos deducir. En ninguna parte se te dijo hábitat. En el texto no estaba la palabra hábitat, pero ustedes al saber que talaban los bosques, ahora el jaguar no podía, ¿no es cierto?, subsistir, ustedes podían deducir que se estaba destruyendo el hábitat. ¿Se fijan? Eso, acá repetí la pregunta. Esta la voy a borrar. ¿Ya? Entonces, aquí cuando le preguntamos de qué trata, qué parecía el tema, de qué habla, qué se puede concluir, esas conclusiones, que la gente rica podía comprar esas pieles, ¿qué más, no es cierto? Que el hábitat se estaba destruyendo, que etcétera, etcétera. Con ese pedacito podíamos hacer varias conclusiones. También en el texto, chiquillo,
muchas veces encontramos palabras que no conocemos y no tenemos el celular y no tenemos diccionario, no tenemos nada, solamente tenemos el texto. Entonces, ¿qué hacíamos para saber el significado de la palabra que no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que ahí veíamos la palabra Vaticano? ¿Por qué la palabra Vaticano era con mayúsculas, chiquillos? ¿Se acuerdan? Porque era el nombre de un lugar. Exacto, porque era el nombre de un lugar. Y yo ahí venía la pregunta, ¿y qué sabían del Vaticano? Y ustedes me ponían porque ahí vive el Papa, porque es de la Iglesia Católica o es de Iglesia. Algo sabían, algo sabían, ¿no es cierto? Pero aquí hablaban porque no me acuerdo bien, pero era como un Vaticano en Nubia o en el desierto, algo así era. Era porque habían restos de civilización cristiana en África, ¿verdad? Y yo ahí les mostraba cómo habían hecho algunos monumentos también de eso, y por eso hablaban del Vaticano. Y ahí usted algo sabe, algo sabe, relaciona. Sabe que no está hablando del Vaticano que está en Italia, sino que habla del otro Vaticano porque tenía una relación con los católicos, con el Papa, algo usted intuye allí, ¿no es cierto? Intuye. Entonces, buscamos clave en qué lugar del texto, ¿no es cierto? Está la palabra y puede que una palabra no conozca, pero varias otras sí conocemos. Entonces, con esas podemos sacar la deducción. Busca las claves del contexto, las expresiones. Por ejemplo, a veces en el mismo texto está el significado. Cuando dice significa, se define de la misma manera, sinónimo, sí, un sustantivo. Hay que ver, por ejemplo, ahí el Vaticano, ustedes sabían que es un sustantivo propio, ¿no es cierto? Por eso estaba con mayúsculas. Y les puedo dar como dato que la gran mayoría de las palabras que ustedes les preguntan en esas pruebas estandarizadas, como esa que les di la nota, siempre les van a preguntar por sustantivo. La gran mayoría de las veces van a preguntar por sustantivo. Algunas veces por un verbo, un adjetivo, pero raro, ¿ya? Raro. Más veces le van a preguntar por un sustantivo. Y hay que fijarse en la raíz, si tenía prefijo o sufijo. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba con el mismo que le puse el otro curso, que le decía yo, miren, las palabras que tienen de común, bianual, binario, bisexual, no sé, ¿qué tenía bi? ¿Qué significaba bi? Bicicleta. Dos. Dos. ¿No es cierto? Entonces, todas las palabras que empiezan con bi, de larga i, significa dos. Y ahí usted tiene una pista para saber lo que significa la palabra. Po. Lo mismo significará otra palabra que como homo, ¿no es cierto? Homo de homosexual, ¿no es cierto? ¿Qué significaba homo? ¿Qué significa homo? ¿Ustedes conocen la palabra homosexual? ¿Qué significa homo? Es una marca de detergente. Sí, pero con H. Ese homo es sin H. Homo. Es igual, ¿no? Igual, igual, mismo sexo, etc. Y todas las palabras que empiecen con homo, uno tal vez reconoce mucho más esa, pero todas las que empiecen con el homologar, homogéneo, ¿no es cierto? Significa igual, del mismo. Lo distinto sería hetero, ¿no es cierto? Son heterogéneo, heterosexual, hetero, distinto. Entonces, si ustedes saben la raíz, saben el significado o lo relacionan, pueden saber el significado de la palabra. La otra guía que hicimos era la de inferir las relaciones dentro de la idea. Era identificar, por ejemplo, determinar el tema, que lo identificamos siempre en el título y todas las veces subrayándolo, las marcas textuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, podían haber, ahí veíamos un texto, ¿se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? Donde hablaban de toda que era de causa-efecto, porque presentaban todas las causas y en definitiva el efecto era que se declaró la Primera Guerra Mundial, la guerra continental, de toda esa guerra. Y tiene algunos conectores que pueden ser marcas que a ti te ayuden a identificar la relación, pero a veces no hay marcas. Pues. También estaba la relación comparación contraste y problema solución. Aquí también les dijo que la que más predomina,
que les preguntan en las pruebas, la PTD, etcétera, en todas las pruebas, son estas, la de causa-efecto. Pero también podría, si es comparación-contraste, tiene que haber por lo menos dos elementos que se comparen en su semejanza y se diferencien, y ahí hacen el contraste, que ahí lo veíamos con el salmón. Y después el problema-solución. También es un tipo de relación que se da en un párrafo o en un texto, que te presenten un problema. Por ejemplo, ahí veíamos el problema del agua, me acuerdo que estaba el texto ahí, el problema y cuál era la solución. Bueno, era del salmón, ay, se me enreda porque tantos textos que leímos, chiquillos, era la solución, parece, del agua, cuál podría ser, ¿no es cierto? Y a la Constitución, el problema del agua. Y ahí tiene que identificar, y estas son las maneras más comunes que se organizan los textos: causa-efecto, comparación-contraste y problema-solución. Después, la cuarta guía en esta habilidad fue la de interpretar función de elementos textuales, lingüísticos o gráficos. ¿Se acuerdan que muchas veces los textos no vienen solamente las palabras? Vienen las palabras, pero a veces vienen destacadas con negrita, destacadas con un número, destacadas con una marquita, o a veces con una imagen. Y eso hay que saber para qué se usa y cuál es el significado de eso. Entonces, hay que identificar los elementos textuales, lingüísticos o gráficos. Gráficos son imágenes, ¿no es cierto? Lingüísticos son que a veces las palabras están así escritas para el ladito, así como en cursiva, que uno dice hacia el lado, tiene otra forma, están para el lado. También tiene una función eso, es interpretar la función de los elementos, finalidad de su uso, textuales, los títulos, la negrita, la imagen y pie de imagen, y lingüístico gráfico. ¿Se acuerdan por qué se incorporó este elemento? ¿Se acuerdan que ahí leíamos un texto del cine? De un texto que hablaba de una película, entonces tenía la... ¿Qué tenía ahí ese texto? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué tenía ese texto que hablaba de una película? ¿Qué marcas que uno sabía que era de cine? ¿Cómo anda la memoria? O piensen nomás, chiquillos, si voy a hablar de cine, ¿qué pondría yo? ¿Qué imágenes pondría? De la pantalla, De la pantalla, ya, la pantalla del cine, pero si yo voy a hacer un reportaje, voy a contar de qué se trata la película, ¿qué cosa pondría? ¿de qué se trata? ¿Ya? ¿De qué se trata? Que ese sería el resumen, pero en cuanto a imágenes, Imágenes. ¿qué podría ser? Que son propias de una película. La portada. La portada, bien. ¿Qué se usa para saber si es buena o mala? ¿Las reseñas o no? Sí, la reseña Una que puede ver. ser, pero hay unas marquitas también. ¿Cuál era la marquita para saber si la película es de calidad o no es de calidad? ¿Las estrellas o no? Eso, las estrellitas, ¿se acuerdan? Que muchas veces cuando ustedes ven cuántas estrellitas, si son las 5, que es buena. Si tiene 3 o si tiene una, no es tan buena. Y para el tiempo, ¿qué se puede usar? ¿Qué usaban ahí? Para indicar el tiempo, ¿qué imagen podemos usar? ¿Cuánto dura la película? Podemos poner dura 120 minutos nomás, o podemos poner ¿qué cosa? ¿Un reloj Exacto, o no? podemos poner un reloj, y cualquiera, pues podríamos poner un reloj normal, un reloj analógico, un reloj de arena, cualquiera, y te indica el tiempo, te indicaría el tiempo que dura la película. Y eso hay que interpretarlo. Hoy, ¿cuánto nos van quedando? 4 minutos. Y la última de esta habilidad fue la de distinguir hechos y opiniones. Acuérdense que los hechos son comprobados, ¿ya? Un hecho es comprobado, en cambio una opinión es lo que se dice del hecho. No se puede comprobar, no se puede. El hecho puede ser verdadero o falso, porque te pueden decir a veces información falsa, y las opiniones pueden ser solamente estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿no es cierto? Y muchas veces, a veces incluso con una fotografía, el otro día veía una información donde el presidente de Francia llegaba al aeropuerto de un país de la Polinesia y le ponían estas guirnaldas que ponen de collares de flores,
collares de flores, y le habían puesto tanto que le ponían hasta los pies guirnaldas de flores. Pero después al otro día se dijo que esa fotografía estaba arreglada y era falsa. Si bien le habían puesto algunas guirnaldas de flores, eran algunas nomás, pues eran como 3 o 4, y no lleno, como habían mostrado en la primera foto, como era como hacer un chiste. ¿Se fijan cómo a veces la información también se puede manejar y hacerla falsa? Entonces no hay que creer en todo, por más que sea una foto, a veces las fotos las arreglan, pues. Las arreglan y hay que estar muy de verdad atento para saber si es verdadero o falso, pero igual es un hecho. Y ahí uno puede dar una opinión, oh, qué loco, qué bueno, qué bonito, qué tonto, qué, no sé, montones de cosas, podría haber opinado con eso. Y esas eran las 5. En esta habilidad, chiquillo, uno pone por lo menos 4 puntos. 4 puntos con cualquiera de estas preguntas de inferir el significado, de ubicar la relación de las ideas, de inferir, de hacer alguna conclusión, tiene mucho puntaje. ¿Ya? Y estas dos últimas son las que tienen mayor puntaje que nosotros alcanzamos a ver, solamente la de reflexión sobre la forma que es reconocer el tipo de texto, que principalmente lo vamos a leer para hacerlo rápido, me queda muy poquitito. Reconocer el tipo de texto, si es un verso, si hay narraciones, párrafos, diario, si es continuo, discontinuo, identificar el registro, si es formal o informal, el vocabulario formal o informal, coloquial, académico, oculto, técnico, identificar el propósito del texto que quiere lograr. Ustedes saben cuando están leyendo una carta, un cuento, una poesía, una canción, un afiche, solo con mirarlo, muchas veces ustedes saben qué texto le están presentando, Entonces ahí, ¿cuál es el propósito del texto? Si una noticia es informar, ¿no es cierto? ¿En qué medio fue publicado? Ahí ustedes ubicamos casi siempre en ese diario El País, etcétera. Hay que observar la silueta del texto y determinar la forma en que se organizó la información que es apropiada. Indica a qué tipo de texto corresponde. Y ahí ustedes saben si es una noticia, es una narración, es una carta, etcétera. Ahí, si es descriptiva, argumentativa, informativa, etcétera. La otra, a ver si vamos a alcanzar aquí a un minuto, era identificar la situación comunicativa. Y ahí, ¿se acuerdan lo que teníamos que hacer? Identificar los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Los factores. ¿Quién era el que habla? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto. Todos aquellos factores identificar en un texto escrito porque se dan y están ahí. Tienen que existir cada uno de ellos, porque si alguno de ellos falla, no hay comunicación, ¿no es cierto? Tanto emisor como receptor tienen que usar el mismo código. Hay que usar un canal que sea bueno. Tiene que haber un emisor y un receptor, no se puede hablar solo, etc. Y la última, porque se me va a acabar, identificar eso, las funciones no alcancé a verlo. Juzgar el propósito del texto, identificar el tipo de texto analizando su contenido, qué elemento lingüístico, evaluar el cumplimiento del propósito del texto, su rutina y pertinencia, si todo lo que tiene ahí corresponde o no, es valioso o no es válido, ¿ya? ¿Es valioso o no es válido? Esas fueron, chiquillos, las 14 guías que nosotros alcanzamos a hacer en el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora. Ahora nos quedan 3. El lunes vamos a empezar con la primera y vamos a terminar las 3 y después vamos a hacer algunas lecturas completas para ver si pueden aplicar